Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este lunes de plática con Creston. Vamos a dar inicio y en este espacio va a empezar Francisco Bracamonte con unas palabras. Adelante, Paco. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto tenerlos aquí a nuestro lunes de plática. Además, hoy un tema súper interesante, riesgos corporativos y fiscales 2021. Y además con expositores de lujo, Rafael Salvador Mejía, que ahorita vamos a presentar, colaborador de MBS Noticias. Un honor tener a Salvador y Carlos Sierra, socio de la firma. También ahorita lo voy a presentar. Antes de esto, además de darles a ustedes la bienvenida y agradecimiento por estar participando en los eventos de Creston, pues les platico brevemente que Creston PSG pues es una firma multidisciplinaria integrada por un equipo de consultores de reconocida experiencia. Adelante, Fanny. ¿Listo? Nosotros somos miembros de una firma internacional que se llama Creston International. Se funda en 1971, vamos ya a cumplir 50 años. Creston International tiene 700 firmas alrededor del mundo, 23,000 colaboradores, estamos en 110 países, más de la mitad de los países del mundo. Somos medido en ingresos la firma número 13 del mundo de consultoría. Tenemos ingresos mundiales por 2.3 billones de dólares. Ese es el tamaño de Creston BCG. Nosotros estamos representando a Creston en México. Los servicios que damos en la firma pues son auditoría de estados financieros, auditoría de gobierno, el tema de precio de transferencia para quienes hacen operaciones con partes relacionadas, tema de impuestos internacionales para los que tienen operaciones de pago o de cobro con otros países, temas de litigio fiscal. Hoy pues con la fiscalización tan intensa de la autoridad fiscal, un tema por supuesto que es bastante recurrente. Litigio administrativo para personas que tengan temas también con autoridades, temas que no sean fiscales, entendamos, por ejemplo, propiedad industrial, entra dentro de esta rama que también atendemos, temas de asesoría fiscal cotidiana, nacional, temas legales, corporativos, mercantiles, contratos, derecho societario, temas de comercio exterior, todo lo que son los programas para importación, para todas las empresas que hacen operaciones de importación y exportación, temas de seguridad social, tecnología de información. También somos representantes de SAP y nos dedicamos a diseñar soluciones para nuestros clientes y también para algunos clientes que quieren hacer estudios económicos y sectoriales para explorar sus mercados y su posición dentro de esos mercados, pues tenemos también un área que se dedica a esto. Estamos en las principales ciudades de México, Ciudad de México, por supuesto, Puebla, Monterrey, en la península estamos en La Paz y en Los Cabos, en el Bajío en León, en Aguascalientes, Querétaro, y hasta el sur también estamos en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, pues entrando en materia, bueno, aquí en la última lámina tenemos 18 socios a nivel nacional distribuidos pues en estas entidades. Y bueno, voy a presentar a nuestros expositores para no ocupar más de su tiempo en esto. Primero tenemos a Salvador Mejía, que es un invitado a esta plática, externo a nuestra firma. Un honor, gracias Salvador por aceptar estar aquí. Él es socio director de Asimetrix. Es licenciado en Derecho por la Universidad, por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde es subcoordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil, así como del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción. Está certificado como consejero independiente por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas y cuenta con estudios de especialización en México y Estados Unidos en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, anticorrupción, gobierno corporativo, así como en inteligencia y contrainteligencia. Actualmente cursa la maestría en anticorrupción en la Universidad Panamericana y la maestría en ciencias penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es además colaborador del noticiero de la primera emisión de MBS y de El CEO. Y tenemos también a uno de nuestros socios en la ciudad de Querétaro, que es Carlos Sierra Velázquez. Es contador público y financiero egresado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del campus Querétaro. Obtiene una especialidad en finanzas por la Universidad de Mondragón, en Arrasate de España. Es maestro en impuestos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene estudios de posgrado en el ITAM en impuestos, planeación fiscal, delitos fiscales en México y aspectos tributarios en salarios
y prestaciones, así como también en estudios en el management en Harvard Business School y el ITESM Campus Querétaro con estudios en negociación. Es miembro del International Fiscal Association. Su actividad profesional se ha desarrollado en diversas empresas nacionales e internacionales, ocupando cargos importantes en áreas de consultoría, auditoría, precios de transferencia. Tiene más de 8 años de experiencia en materia fiscal y participa en diversos foros como expositor. Así que, Salvador y Carlos, gracias por participar en este evento. Adelante, por favor. Hola, Francisco, muchas gracias. Carlos, un placer. Ante todo, quiero ofrecerles una disculpa a los 63 participantes de este evento, porque hoy la tecnología y yo no hemos sido buenos amigos. No puedo encender mi cámara. Ya encontré por aquí algunos amigos, algunos colegas que me conocen y saben que amo el show. Y sin imagen, pues el show no es tanto. Créanme que lamento no haber podido vencer la tecnología de esta computadora. Pero bueno, así las cosas. Les agradezco de todas maneras, les agradezco a Creston la oportunidad, la confianza de platicar con ustedes. Pero lo que sí voy a hacer, Francisco, si te parece, es compartir mi pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Claro, Salvador, gracias. A ver, de aquí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Así es, ya la podemos ver. Excelente. Bueno, la plática de hoy, queridos amigos, se titula Riesgos corporativos y fiscales para el 2021. ¿Cómo vamos a atender esto? Déjenme ponerlo bajo la siguiente perspectiva. Hace unas semanas tuve la oportunidad de sentarme a platicar con el consejo de administración de un banco. Y la preocupación de todos los consejeros era ¿qué otra tragedia se nos viene para el 2021? Y bajo esa misma perspectiva quiero yo sostener esta conversación. Vamos a jugar. Les pido que jueguen conmigo. Hagan de cuenta que ustedes van a abrir una empresa para el 1 de enero de 2021. Estoy seguro que todos ustedes, todas ustedes, ya tienen pensado el nombre, pensado el giro, ya tienen a los inversionistas, ya tienen los logotipos, tienen absolutamente todo, pero creo que les haría falta un detalle, el de la adecuada visión del riesgo que estamos por vivir. Yo lo tengo mapeado en 9 puntos. ¿Cuál es la visión de prevención del lavado de dinero del gobierno de la República? El proyecto para modificar la ley antilavado, el proyecto para una ley general de responsabilidad empresarial y debida diligencia corporativa, una propuesta de la fiscal anticorrupción para combatir la corrupción empresarial, un proyecto para fortalecer a la unidad de inteligencia financiera, la ejecución de la reforma penal fiscal de 2019, aunque esto ya es materia de Carlos, la ausencia de programas de gobierno corporativo, el tema anticorrupción y el impacto reputacional. Esos son, damas y caballeros, esos son los 9 puntos, entre otros, pero son los más importantes, que yo tengo detectados como una amenaza real y concreta para todas las empresas en México, sin importar a qué te dedicas, dónde estás radicado, cuáles son tus intereses, sin importar ninguno de los factores que típicamente integran una variable de riesgos. Esto es a lo que nosotros nos enfrentamos todos los días. Y si tenemos alguna duda respecto de por qué menciono todo esto, les voy a poner un ejemplo. El día de mañana, y conste que no me gusta meterme en temas de política, lo evito en la medida de lo humanamente posible. El día de mañana, ustedes son señalados dentro de una de las conferencias mañaneras del señor presidente como una empresa que es mala. Mala dentro de todos los conceptos de maldad. Ustedes utilizan el outsourcing, ustedes en algún momento saludaron de mano al expresidente Salinas, pónganle el nombre. Si ustedes son señalados como una empresa que no cumple los parámetros éticos del gobierno de la República,
corren el riesgo de que entre en juego algo que llamamos en el medio el derecho penal del enemigo o el lawfare, es decir, el utilizar toda la estructura del Estado en contra de una persona. Entonces, estos 9 puntos son los que voy a intentar desarrollar en los próximos minutos. Pero antes de eso, yo les pido que analicen esta imagen. Yo tengo 48 años y me queda claro que el mundo en el cual yo crecí, el mundo en el cual yo estudié la carrera y en el cual comencé mi chamba como abogado es muy diferente a la del día de hoy. Es increíble ver que en 1986 dos de los íconos del fútbol nos daban 2 mensajes muy claros: no a las drogas y no a la corrupción. Hoy por hoy esos mensajes ya son totalmente diferentes. Esto es totalmente evolutivo. Y para entender el tema del riesgo del cual yo les estoy hablando, yo les pido que tengan en cuenta siempre esta fórmula del riesgo para entender a qué le tengo que poner atención. Es la amenaza, la vulnerabilidad y las consecuencias. Y luego entonces implemento contramedidas. Esta es la explicación de la fórmula del riesgo. Pero bueno, ¿cuál es la visión? Tuve la oportunidad de sentarme durante 2 horas en la oficina de Santiago Nieto, hace poco realmente, y me dejó en claro qué es lo que quieren hacer para el resto de la administración, cuando, ojo, todavía estaba en veremos la posible candidatura de Santiago Nieto para la gobernatura de Querétaro. El doctor Nieto, ¿qué es lo que está buscando? El tener el control de las unidades de inteligencia financiera perdón, las famosas WIPES, unidades de inteligencia patrimonial económica de todos los estados. Él lo que quiere es controlarlas. Él lo que quiere también es dotar a esa unidad de inteligencia financiera de más facultades, el tener más personal, el quitarle al Servicio de Administración Tributaria todo lo relacionado con la ley antilavado, con la finalidad de crear lo que muchos han dicho que va a hacer: crear una super unidad de inteligencia financiera. Con esto, nosotros, por supuesto, que tenemos el problema de la acumulación del poder en una sola unidad. Entonces, si ustedes quieren montar una empresa, de entrada, yo les sugeriría que comenzaran a analizar cómo es que piensa Santiago Nieto, cómo es que ve el mundo, para entender cómo deben hacer negocios para no caer en el radar de la unidad de inteligencia financiera. Efectivamente, hay un problema dentro del sistema. La UIF y la Fiscalía General de la República tienen una confrontación, pero esto es algo que están trabajando. Eventualmente, esto va a desaparecer y va a haber una plena coordinación, lo cual puede traer como consecuencia un aumento en las acusaciones que la Fiscalía General de la República realice con la información de inteligencia que la UIF pueda diseminar. Esos son algunos problemas que tengo detectados con la UIF. Esto lo pueden leer sin mayor problema ahí en el SEO. Y bueno, me imagino que la presentación estará a disposición de todos ustedes. Y un aspecto también que había olvidado mencionar: la Guardia Financiera. Esta guardia la Guardia Financiera depende de la Guardia Nacional y también pretende que tenga un carácter de primer respondiente con la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué implica esto en la realidad? Pues nada más y nada menos que la acumulación de poder y la posibilidad de que se realicen investigaciones no solo desde la Ciudad de México, sino también desde cualquier estado de la República a través del principio de proximidad. Ahora bien, también tenemos un proyecto para modificar la ley antilavado. ¿Qué es lo que nos tiene que interesar? ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar aquí? Esto es el proyecto de ley, el proyecto de todas las discusiones que se mantuvieron en el Senado. Así comenzó mi análisis de este proyecto y así es como termina. ¿Qué es lo que tiene? Un montón de cosas que lo único que van a lograr es generar mayor incertidumbre para con ustedes. Si ustedes su actividad cae dentro del famoso artículo 17 de la ley antilavado, les tengo muy malas noticias
y si además se dedican al tema del fútbol, otro tanto, que ya está siendo incorporado a la ley antilavado, ustedes van a tener mayor supervisión, mayor vigilancia de sus operaciones, van a tener una vigilancia más extrema, mayores penas y peor aún, incluso en algunos apartados ya estamos encontrando lo relativo a sanciones penales en contra de las personas que están a cargo de todo esto y que dejan de hacer alguna de sus funciones por dolo o por simple descuido o porque no tenían la capacitación suficiente. Si ustedes se dedican a la ley antilavado, al artículo 17 de las actividades vulnerables, yo les sugiero de inmediato que revisen el contenido de este proyecto para poder determinar cuál es el nivel de riesgo que va a enfrentar su negocio. Y les reitero, también consideren que esto pronto va a dejar de estar bajo el control del SAT y va a caer en la cancha de la Unidad de Inteligencia Financiera. De igual manera, hay algo rarísimo. Hay algo llamado un proyecto de decreto para expedir una ley general de responsabilidad empresarial y debida diligencia corporativa. Con todo respeto, y ya saben que cuando uno dice con todo respeto, lo que sigue es un golpazo. Con todo respeto, este proyecto de ley fue creado por equipo del senador Germán Martínez, que en realidad se compone ese equipo por una sola persona, es una persona con un corte profesional de derechos humanos, que decide traer a México la figura de los derechos humanos empresariales que están contenidos en la OCDE. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer con esta iniciativa? El asignarle a sus empresas una cantidad ilógica, absurda de obligaciones y sanciones por no dar debido cumplimiento a un catálogo de situaciones supuestamente diseñadas para prevenir la violación de derechos humanos dentro de las empresas. Imaginen esto, visualicen lo siguiente. Ustedes tienen una empresa de no más de 50 empleados, ustedes están trabajando todos los días para salir adelante y sin embargo, este proyecto de ley los va a obligar a crear estructuras, a crear procedimientos, políticas y procedimientos para establecer personas dentro de la institución a cargo y demostrárselo a la autoridad, obtener el visto bueno de Secretaría de Economía. Y si ustedes llegan a fallar el peor de los escenarios, imaginen esto, sería al igual que el tema de la responsabilidad de las personas morales, no solo la extinción de la sociedad, sino la prohibición para que ustedes como empresarios se dediquen en el futuro a una actividad similar a esta. Es verdaderamente absurdo, pero les tengo una buena noticia. Dentro del Senado me dicen que esta iniciativa no necesariamente está en la fila para ser aprobada inminentemente, pero eso no significa que no pueda llegar a ser votada y que no pueda llegar a ser aprobada, ¿no? También, si quieren conocer un poquito más, hemos escrito al respecto ahí en Forbes. Esta ley, en teoría, va a contener todos los esfuerzos que deben hacer las empresas para que en su línea de producción, en el día a día de sus procesos, den debido cumplimiento a la observancia de los derechos humanos. En teoría no es malo. El problema es que cuando una persona enfocada a los derechos humanos decide meterse a la operación de las empresas, decide meterse al análisis de los riesgos, va a terminar por crear lo que ocurrió, creó un monstruo. Aquí tenemos cuáles son los sujetos obligados, son todas las empresas que operan en México, mexicanas que operan en el extranjero. Aquí tenemos las condiciones de trabajo que más o menos está incluyéndose en este proyecto de ley. Las autoridades competentes, la Secretaría de Economía, como les mencionaba. Y aquí tenemos un pequeño catálogo de todas las obligaciones inherentes. Las responsabilidades. Y de aquí nos brincamos
a otra cosa que les tiene que preocupar a ustedes, porque esto incluye la visión de alguien muy cercano al primer ciclo del presidente de la República. La fiscal anticorrupción, aunque ella, la doctora María de la Luz Mijangos, aunque ella se dedica técnicamente a cuestiones inherentes al servicio público, esto no le ha impedido el pretender meterse en la vida de las empresas. Esto es como la fiscal anticorrupción en México considera que debe de combatirse la corrupción empresarial. Uno, quiere modificar el Código Penal Federal. Lo quiere reformar para que sea la Fiscalía la que esté involucrada en la investigación de delitos de lavado de dinero. Sugiere atribuir a las empresas los delitos de peculado y percepción ilícita. Ok, venga. Sugiere elevar las penas por todos los delitos que estén involucrados con el tema anticorrupción. Sugiere modificar el delito de uso ilícito de funciones y atribuciones, incluir la sanción por recontratación ilícita a particulares. Imagínense, bajo este entendido, ¿quién diablos va a querer meterse a una licitación, ¿no? Pagos, se quiere meter en el tema de pagos indebidos. Un momento, porque esto no quiere avanzar. Listo. Les digo, la tecnología y yo hoy como que no nos estamos llevando bien. Y seguimos sin llevarnos bien. Bueno. También plantea modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Habla de redefinir la protección de testigos, eso no lo hice yo, de todos los casos de corrupción. Sugiere mejorar la regulación en medidas cautelares, la utilización de fuentes abiertas. Si a ustedes no les preocupa el tema de las fuentes abiertas, se los voy a adelantar. Hoy por hoy las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera increíblemente, pero tienen un apartado para las noticias negativas que encuentran contra las personas respecto de las cuales se ordenan los bloqueos preventivos de sus cuentas bancarias, ¿no? Sugiere utilizar el uso de la información, el Big Data o FinTech. Sugiere regular el uso de aparatos electrónicos para obtener pruebas sin que invadan la privacidad de las personas. Ahí les pido por favor que me digan cómo planean hacer esto. Fortalecer la cadena de custodia, medidas cautelares más eficaces para el aseguramiento de bienes. Quiere definir de manera más clara lo que es debido control interno, es decir, les va a decir a ustedes cómo deben de manejar internamente a sus empresas, ¿no? Luego quiere meterse en la parte de la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como la Ley Antilavado. Sugiere modificar la ley para incluir, imagínense, para incluir como actividades vulnerables, para incluir en el artículo 17 de esta ley, los actos de contratación pública. Ergo, cualquier empresa, cualquier particular que quiera competir en una licitación, ya sea por 50 lápices o ya sea para construir un tren, deberá de implementar todos los protocolos, deberá de cumplir con todas las obligaciones contenidas en la ley antilavado. Y luego también propone la locura de pretender considerar como actividad vulnerable cuando un servidor público en ejercicio de sus funciones utiliza a la banca y al sistema financiero, sistema crediticio para la adquisición o incremento de su patrimonio. Es decir, si usted es un funcionario público y decide solicitar un crédito, si es que le hemos entendido correctamente a esto, pues hay una mala noticia, va a ser considerado como actividad vulnerable. En verdad, en ocasiones es imposible no decirlo. El tema de crímenes financieros, el combate a los crímenes financieros es tan delicado que no es posible dejarlo en las manos de cualquier persona. Bueno, también habla de modificaciones a la Ley Federal contra la delincuencia organizada.
sugiere incluir a las empresas como sujetos de régimen de excepción para delincuencia organizada, quiere modificar la ley de extinción de dominio, con la finalidad de que los delitos de cohecho y peculado sean delitos que ameriten la extinción de dominio. También pide dotar a la Fiscalía de mecanismos ágiles para poder inmovilizar las cuentas. Yo creo que nadie le ha comentado a Santiago Nieto esta idea, pero creo que no le caería nada en gracia que alguien quiera competirle en su campo, ¿no? Asegurar bienes de empresas que cometan cohecho con servidores públicos. Una vez más, metiéndose en otros temas, más allá de su competencia. ¿Okay? Y que esa fiscalía se puede involucrar cuando exista casos de enriquecimiento ilícito. De igual manera, tenemos un proyecto para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera. Seguramente ustedes lo habrán escuchado, lo habrán leído como la famosa Ley Nieto. No, lamentablemente esta Ley Nieto no existe como tal, es otra. Y aquí tengo la evidencia. Se dice que se le está otorgando, mi amigo Mario Maldonado dice que se le está generando se le está dando todo el proceso a la UIF, un poder extraordinario, cuando en realidad lo único que están haciendo es otorgarle a la UIF de facto la capacidad para solicitar la inclusión de una persona a la lista de personas bloqueadas, es decir, el bloqueo de cuentas. Esto es algo que ya hacía la UIF. Claro, esto te brindaba la posibilidad de presentar una denuncia mucho más sólida, irte a juicio de amparo y ganar porque estaba yendo la UIF más allá de sus facultades. Con esta ley Nieto, que todavía no termina de ser aprobada, supuesta ley Nieto, van a buscar eliminar este candado para que tengamos un símil. Ustedes recordarán cuando todo el mundo combatía el pago del impuesto a la tenencia. Las autoridades, después de perder asunto tras asunto, fueron eliminando de ese impuesto todos los argumentos que permitían que los particulares ganaran. Eso es algo que Santiago Nieto está buscando hacer. Pero no crean, no se trata de esto la ley Nieto. Y únicamente, insisto, están buscando la manera de legitimar algo que están haciendo todos los días. ¿Contraer la ley? Por supuesto que sí, pero no. La ley Nieto realmente es la otra que nosotros estábamos analizando. Esta que ven acá, realmente, esta es la ley Nieto, que no es otra cosa sino el traer hacia la cancha de la UIF todas las facultades de la ley antilavado. Con esto tendría Santiago Nieto todas las funciones que tanto ha anhelado. Y por supuesto está la parte de la ejecución de la reforma penal fiscal de 2019. Aunque esto es un tema de Carlos, si mal no recuerdo, esta es la presentación de Carlos, yo les puedo decir que si tuviéramos que hacer un resumen de todos los problemas que vamos a enfrentar para el 2021, lo podemos poner de la siguiente manera. Debemos de tener clarísimo que las modificaciones a la ley antilavado que le van a dar mayores facultades a Santiago Nieto, junto con esta nueva facultad para que ya pueda bloquear directamente cuentas de banco, junto con la reforma penal fiscal de 2019, junto con la visión que trae la fiscal anticorrupción de incorporarte más obligaciones de las que sus facultades se lo permiten, junto con este proyecto para para crear una responsabilidad empresarial y debida diligencia corporativa. Todo esto, junto con el impacto reputacional, ya genera por sí solo un gran problema. Pero si a esto le sumamos que el gobierno federal encontró en la reforma penal fiscal del 2019 a la madre de todas las herramientas para poder ejercitar la presión suficiente en contra de las empresas, tendremos como resultado un panorama muy pesado para cualquier empresa que quiera, bajo el ejercicio con el que iniciamos esta conversación,
para cualquier empresa que quiera comenzar a trabajar el 1 de 2021. Y esto puede sonar catastrófico. La realidad es que no es así. La herramienta para poder salir adelante de todo este galimatías del cual les estoy platicando, realmente es sencillo. Y mis amigos, mis alumnos que me están escuchando ahorita no me permiten mentir, saben que así es como lo planteo. Lo que necesita cualquier empresa para iniciar operaciones el próximo año, sí, es presupuesto, es tener un producto, es tener todo lo necesario, pero también tener perfectamente claro que no pueden salir a la cancha sin un programa de gobierno corporativo, un programa de ética empresarial. Y si alguno de ustedes tiene dudas de por qué digo esto, permítanme dejarlo bien en claro. Esta reforma penal fiscal del 2019 y el famoso chiste del procurador fiscal de van a querer orden de aprehensión o orden de captura o línea de captura, es viable únicamente porque nuestro apetito del riesgo perdió el control, porque muchos despachos de fiscalistas, muchos despachos de contadores propusieron ante sus clientes la posibilidad de incorporar planeación fiscal, pero no la buena, no la bonita, planeación fiscal muy agresiva que rayaba peligrosamente con la defraudación fiscal. Es debido a esto que esta reforma penal fiscal realmente tuvo impacto. Entonces, si yo tuviera frente a mí a un grupo de mujeres empresarias, de hombres empresarios, yo les recomendaría, sí, lancen de inmediato la orden al interior de sus organizaciones de implementar una política de gobierno corporativo que atienda a todos estos problemas. Pero de igual manera les sugeriría que lanzaran una segunda orden, y es que lanzaran una investigación interna respecto de cómo está funcionando su empresa en materia de impuestos. ¿Tenemos o no tenemos una planeación fiscal? ¿Esta cumple con la ley o es agresiva a nivel 1, 2, 3 o 4? Y conforme a eso, damas y caballeros, se podrían establecer los siguientes pasos para poder montar la empresa. Esto es algo que no tiene manera de ser pospuesto. ¿Quieres crear una empresa para el 2021 conforme a este ejercicio? Aquí tienes todos los elementos que pueden constituirse como un riesgo. Pero si tú eres una empresa que viene trabajando desde hace algunos años en México, a todo esto dale seguimiento, pero pon un aspecto por encima de todos. Averigua cómo es que ha trabajado tu área de impuestos, cómo es que han trabajado los bonos de tus directivos, cómo es la consultoría que te han dado tus externos. Llegó el momento, y con esto cierro mi participación, me estoy robando un par de minutos de Carlos, llegó el momento de hacer a un lado la ganancia bruta de dinero por la ganancia inteligente de dinero. Se trata de hacer dinero, sí, damas y caballeros, pero por las razones correctas, porque en el caso contrario nos podemos topar ya con todos estos aspectos que les he platicado, nos podemos topar con la posibilidad de enfrentar responsabilidad penal por nuestra toma de decisiones. Carlos, te cedo la palabra. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. Excelente aportación. Voy Ahora a sí dejar que... de compartir. Perfecto. Yo voy a empezar a compartir. Perfecto. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Carlos, ya la podemos ver. Buenísimo. Pues muchas gracias, mi estimado Salvador. Ahora sí que, De nada, amigo. pues tú eres el experto en estos temas, en mecanismos de prevención de lavado de dinero y gobierno corporativo. La verdad es que, pues te he aprendido mucho en esa parte. Y pues sí, ahora sí que se tiene que ver el aspecto fiscal y el tema de lavado de dinero
pues de una forma integral, ¿no? Incluso pues ya conviven, que no deberían, pero ya conviven juntos ahí en el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que se van a poder perseguir de forma simultánea. Y pues tú sabes que el 400 bis es un arma poderosísima porque todo cabe ahí, ¿no? Y pues partiendo de este escenario, vemos también, ahora sí que como cama, vemos la nueva realidad fiscal que tenemos como contribuyentes, ¿no? Básicamente, esta nueva realidad fiscal que consta de tres incisos, el ABC, es el decálogo de la maestra Raquel Buenrostro, y que ha servido, la verdad, si yo lo hago una crítica de qué tanto ha funcionado este decálogo desde que entró este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, pues bueno, ha funcionado en los incisos A y B. Podemos ver que existe una eficiencia recaudatoria y ha logrado bajar la evasión y elusión y lo va a hacer todavía más. ¿Por qué razón? Muy sencillo, mayor percepción de riesgo. Podemos ver el tema de las citas intimidatorias, podemos ver en el tema de la evasión y la elusión fiscal, pues el capítulo sexto de esquemas reportables, que realmente uno tiene que estar informando a la autoridad cualquier esquema que caiga en los 14 numerales o los que maneja este capítulo. Entonces, pues sí nos lleva a realmente hacer una reflexión de cómo tenemos que estar operando, como comenta Salvador, porque pues ya en el que hacer, cualquier conducta o desviación que tengamos en el camino o bien no estemos enterando, pues puede tener una cuestión penal, sobre todo porque pues ya se empezaron a armonizar las leyes, la ley de seguridad nacional, el código penal, el tema del lavado de dinero, tenemos prácticamente una réplica del plan de acción de los esquemas BEPS para ayudar a desincentivar este tema de la evasión y la elusión fiscal. Entonces, creo yo que has tenido buenos números esta nueva realidad fiscal que estamos viviendo los contribuyentes. Ahora bien, tenemos un informe de gestión del último trimestre a septiembre, donde partimos que podemos ver los números o lo recaudado y cómo ha disminuido la evasión y la elusión fiscal. Partiendo de datos duros, México está dentro de los últimos lugares en recaudación. La OSD, México pertenece a esta organización, pues tiene una media de recaudación versus el Producto Interno Bruto aproximadamente de 34%. México tiene un 16%, es el último lugar de la OSD. Y Raquel Buenrostro, mediante este decálogo y mediante pláticas que he dado al sector empresarial y al universo de contribuyentes, es que se pretende llegar a un objetivo del 25%. Un tanto complejo porque la verdad es que los impuestos toman un rol protagónico hoy en día, y este rol protagónico que tenemos, pues netamente el gobierno depende sus programas de este tipo de ingresos. Vamos a ver el otro lado de la moneda, donde tenemos una informalidad gigantesca, más o menos, si no recuerdo, hay una cifra que está manejando el Financiero como del 55-56% del año pasado, y pues por este COVID yo creo que vamos a llegar a un aumento mayor. Entonces va a estar complicado el mecanismo de esta recaudación porque van a apretar más a los contribuyentes cautivos, que ya lo estamos viendo en las mañaneras, pues cada mañana vemos que avienta un contribuyente, una empresa seria, o vaya, realmente está complicado este escenario. Y bueno, pues en cifras de la evasión, pues México aproximadamente, según también datos del procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, más o menos llegamos a un 6% del Producto Interno, que se traduce en 2 billones de pesos. Entonces, también hay que hacer un comparativo, ¿no? ¿Por qué no atacar a la informalidad en lugar de a la evasión, que es un porcentaje menor? Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis bastante exhaustivo, tener mecanismos preventivos que más adelante se los vamos a estar comentando. Y bueno, como comentaba, en base a la percepción de riesgo, ¿no? La percepción de riesgo por incumplimiento los estamos viendo constantemente en noticias Financiero, en el Universal, en el Reforma, en Forbes, en la mañanera principalmente,
donde han tenido un rol protagónico la maestra Raquel Buenrostro, el doctor Carlos Romero Aranda y el doctor Santiago Nieto, básicamente, y el mismísimo presidente Andrés Manuel, donde pues van ventilando empresas, como ya lo hemos estado viendo, como Walmart, como FEMSA, como Toyota, realmente grandes contribuyentes que han ayudado en el tema de la pandemia a repuntar en cuestión de los números de recaudación. Entonces, pues vamos a una percepción bastante compleja que hay que tener en vista este resultado de las encuestas de percepción que es público. Básicamente, cómo vamos desde un 38 puntos, como muy poco probable en 2016, y ahorita terminamos en un 84 puntos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el contribuyente siente esa percepción de riesgo que sea sujeto a una sanción, un delito fiscal, a una auditoría, y es algo que realmente no se veía en el pasado. Lo podemos ver en el 2016, prácticamente se soltó todo el tema de las facturas apócrifas y mucho antes, ¿no? Esto data desde mucho antes. Pero hoy en día creo que este decálogo ha funcionado por el mecanismo de la percepción de riesgo. ¿Y qué está haciendo la autoridad para poder generar esa presión? Es el uso de las tecnologías, básicamente mediante modelos de riesgo, mediante la identificación del beneficiario final, la fiscalización en tiempo real, vaya, el tema de la inteligencia artificial, el machine learning y el tema de la minería de datos, los cruces interinstitucionales que tienen con otras dependencias, vamos a suponer con relaciones exteriores. No sé si alguno de ustedes ha estado en una cita de esas intimidatorias en el SAT, pues prácticamente sacan cuánto tenemos en cuentas bancarias, en tarjetas de crédito, cuántas veces hemos salido del país, cuántos bienes tenemos. O sea, es decir, tienen toda nuestra radiografía la autoridad. Entonces, este uso de tecnología sirve como mecanismo persuasivo para efectuar mayor percepción de riesgo y con ende se eleva la recaudación. Porque este uso de tecnologías ayudan a que la recaudación tenga un menor costo. Y sobre todo hago énfasis en el tema del beneficiario final, porque hemos visto últimamente con los cambios y que vienen en el 2021, en el 2020 que tuvimos, la mecánica de los avisos de los socios accionistas hacia la autoridad, el artículo 27, quiere decir identificar al beneficiario final. Y bueno, aquí rápidamente tenemos una grafiquita de cómo ha sido la evolución del costo de la recaudación por cada 100 pesos recaudados. Básicamente ahorita está en 38 centavos, que realmente es muy, muy, muy bajo y tiene mucho que ver con estos mecanismos antes comentados. Y bueno, ya en materia de riesgos, entrando a un poquito a la parte técnica, que nosotros hemos visto que qué tienen que atravesar los empresarios y qué tienen que tener en consideraciones en el 2020, lo que termina el 2020 y en el 2021 y a futuro, ¿no? Y tiene mucho que ver en el primer punto con el tema del buzón tributario. También viene una reforma del artículo 27 en el 2021 y ya se está viendo ahorita, derivado del COVID, de la pandemia, que el mecanismo más utilizado por parte de la autoridad va a ser el buzón tributario. No quiere decir que ya no visite nuestro domicilio, pero va a ser un link porque ya tiene toda la información digital, tiene toda nuestra contabilidad, obra en manos de la autoridad, entonces es muy fácil notificarnos alguna situación, alguna facilidad, alguna invitación, algún acto de fiscalización en el mecanismo del buzón tributario. Y como contingencia que nosotros hemos visto en esta parte es revisen muy bien que el correo electrónico que está dado de alta no tenga como correo no deseado o como spam al SAT. Ya nos pasó donde se le fue a un contribuyente al spam y una notificación de un acto de fiscalización por medio del gabinete, pues se enteró y perdió bastante tiempo en lo que detectó y se metió y vio todo el tema de que tenía un aviso en su buzón tributario porque nunca checa el buzón tributario. Ahora bien, viene toda la mecánica de que tenemos que confirmar el teléfono celular por medio de un CMS. Entonces, sí les sugerimos que estén verificando perfectamente estos dos medios de contacto, que no se vean a no deseados o que esté saturada su bandeja de entrada, porque
va a ser el principal mecanismo hoy en día hacia futuro por medio de la relación con la autoridad, ¿sí? En tema del vencimiento de la firma, pues como ustedes ya saben, no existen citas ahorita. Es un martirio conseguir citas. ¿Y qué tal si somos una persona moral? Y la persona moral, que ahorita lo hemos visto, pero en demasía, se le vence su fiel y no hay cita, paraliza la operación de la empresa. Entonces, es muy importante que vayan viendo el vencimiento de la fiel, de la firma, para que tengan ahí, no se les impida la continuidad de la empresa. Para las personas físicas, pues soltaron ahí una facilidad del SAT ID, donde si no excede del vencimiento de un año, pues puede hacerlo de forma remota. Igual la renovación para las personas morales lo puede hacer, ¿no? Ahora, el tema del domicilio fiscal. El tema aquí es un tema un tanto controversial porque tenemos una modalidad ahora del COVID donde pues muchos han dejado sus domicilios fiscales o sus domicilios donde hacían la actividad económica o el asiento principal del negocio y todos se van, descuidan el domicilio. Pues oh sorpresa, está el SAT y la autoridad están verificando domicilios, están ejecutando actos de verificación, facultades de comprobación. ¿Y qué ocurriría si el contribuyente no está dentro del domicilio? ¿Sí? Y hacen una verificación física. Pues bueno, ahí podemos caer en alguna mecánica de algún delito del 110 del Código Fiscal de la Federación, o bien, en el mejor de los casos, nos puede ocasionar una multa. Entonces, tener mucha consideración en esa parte, si el asiento principal de negocio ya está en casa, movilizarlo, tener todo lo relativo al artículo 10, que sea el principal centro de negocio, que esté la administración, la contabilidad, todo básicamente por si nos llegan a solicitar información la autoridad. Es muy importante esta parte. Y también me han preguntado, oye, si lo posicionamos en un domicilio virtual, porque pues cada uno está en su casa y el domicilio virtual sigue funcionando, hay una recepcionista, pues yo consideraría que es un error porque son domicilios concurrentes. Ahí uno convive con en cantidad de empresas y esas empresas, ¿qué tal si uno es EFU y la autoridad pues básicamente ve una mala práctica el tema de los domicilios concurrentes porque empieza con cancelación o restricciones de sellos en esta mecánica? Ahora, un tema bastante interesante en la mecánica de identificación de riesgos de clientes y proveedores. Aquí, justamente, mi estimado Salvador, también si gustas aportar algo en algún punto, con mucho gusto. Bastante información, justamente la ha platicado de este punto Salvador, sí. Porque tiene que ser una analogía con el banco, ¿no? Con la mecánica de PLD. La política de conocimiento del cliente o como te ha aprendido el tema del perfil transaccional. Exacto, Carlos. Sí, y si me permites interrumpirte un momento, claro. Un consejo que le damos a los clientes consistentemente es, tienes que imaginar que esto es como saber contar un cuento, es como escribir un personaje. El carácter del personaje, el establecer dónde va a ocurrir, dónde van a ocurrir los eventos de la historia. Como empresario, tú requieres brindar una apariencia de continuidad de negocio. Oye, esta es mi empresa, yo me dedico a esto. Si tú me quieres localizar, puedes, sin mayor problema, puedes meterte a Google y buscar empresa eficiente mexicana y te va a aparecer un sitio web. Mis tratos comerciales deben de estar respaldados por un contrato de prestación de servicio. Mis transacciones las debo de tener al día. Todo esto, y por favor todos, estimados amigos, váyanle incorporando todas las ideas que se les ocurran. Todo esto con la finalidad de que cuando la autoridad nos toque la puerta, ustedes no tengan que salir corriendo a recabar información. No, vayan pensando que deben demostrar un perfil transaccional consistente entre lo que ustedes dicen que hacen y lo que hacen en la realidad. Tenemos que ir pensando en la posibilidad de tener clarísimo qué vamos a responder, como lo decía Carlos, en un momento en el cual el
gracias al Machine Learning, las autoridades ya tienen una radiografía absoluta de toda nuestra operación. Claro, claro, por supuesto. Ahora sí que en esta parte de la identificación de clientes proveedores, pues podemos prevenir muchísimo, es decir, desde la contratación o, como le llaman, el background check, de agarrar y empezar a generar los expedientes como le hace la mecánica de PLD o los bancos, ¿no? Es decir, cuidar mucho el proceso de contratación y de la relación de negocios y que esta parte del background check que nosotros hagamos, que veamos que la empresa es real y confiable, pues tiene que tener una reputación, verificar con quién hacemos negocios. Porque haciendo un análisis en la cuestión de la contratación o de que nos contraten, en ese sentido, pues tenemos que ver básicamente con quién estamos haciendo negocios, porque en el futuro, ¿qué tal si ese proveedor cae en un 69B? Entonces quiere decir que fue una deficiente práctica de una política de conocimiento de los clientes. Aquí lo que es recomendable es que desde un inicio se haga una investigación, que se revise la empresa, que se cruce con los listados del 69, los listados restrictivos, el tema de OFAC, que eso lo mencionaste en una de tus pláticas, las listas negras, y yo añadiría algo muy importante, que yo creo que es la lista más importante que tendríamos que estar viendo, la mañanera, como tú comentabas, ¿no? Ahora sí que a mí me ha tocado, todas las personas que salieron en ese listado de las 42 o 43 empresas, pues yo creo que ya les cayó prácticamente acto de fiscalización. Entonces... Claro, Carlos, perdón, ahora voy yo, Carlos. Esto es muy importante porque se trata de tener claro qué es lo que debo de buscar al momento de iniciar la relación comercial con mis clientes. Oye, ¿estás en la lista del 69B? ¿Estás o no estás? No estoy. Perfecto. Oye, ¿estás o no estás listado en la OFA? No estoy. Chulada. De ahí nos podemos brincar ya a los buscadores abiertos. Oye, vamos a buscar a Enrique González Fernández. Ok, vamos a incluirle la palabrita. Y les estamos dando de una vez tips para que vean que no les va a costar esto. Incluyes la palabra negativa de tu preferencia. Agrégale la palabra fraude, detenido. Ustedes echen la imaginación y toda esa información la vas a bajar, vas a formar un archivo y este va a ser el archivo de identificación de tu cliente solamente con la mera finalidad de decir luz verde, hagamos negocio con esta persona o con esta empresa. Por supuesto, por supuesto. Ese es yo creo que un tema más que necesario hoy en día. Y a partir de las constantes reformas que estamos viviendo del 2020 y 2021, pues aquí vienen algunas recomendaciones que se las damos. Y sobre todo ya cuando se decida celebrar operaciones, que también mucho depende qué tanto se le pida. Hacemos una analogía con las normas internacionales de auditoría, la NIA 500, donde pues a mayor relevancia de la operación, pues más documentación o integración tenemos que estar evidenciando para que los estados financieros estén bien integrados y tengan la relevancia adecuada, ¿no? Aquí en la mecánica que lo que les podríamos decir de los requisitos de existencia y validez para cuando se signe un contrato, que no basta nada más con la orden de compra. Aquí nos hemos visto inmiscuidos que muchas de las empresas no tienen contrato y la mayoría de las empresas no tienen contrato. Entonces hay que empezar a celebrar contratos y que se incluyan cláusulas especiales para que se les solicite principalmente a los proveedores pues ver cómo están el tema de la constancia, porque qué tal si somos algún contribuyente que solicita devoluciones y al momento de que un proveedor pues esté prácticamente inconsistente en sus impuestos, pues nos va a afectar para la devolución, ¿no? Y aquí en el tema de la declaración, solicitarles la declaración anual es un tema controvertido, no aplica para todos, es información sensible, pero si se deja prácticamente el proveedor, aquí podemos atestiguar todo lo dictado en el 69. Materialidad, el tema de la capacidad material, activos fijos, el tema del personal. Entonces, aquí nos puede servir perfectamente para demostrar.
El tema del registro patronal, el tema del personal, y sobre todo en cuestiones importantes relativas, pues ratificar el contrato conforme a la última jurisprudencia, porque ya en facultades de comprobación, muchos de ellos la autoridad nos pide que estén ratificados para que tenga mayor eficacia probatoria dicha transacción. Ahora, en la mecánica del debido cumplimiento, me regreso que me aventé. Básicamente aquí identificar las obligaciones a las cuales somos sujetos. Y aquí yo voy a comentar algo que es muy importante, la mecánica del control efectivo. Muchas veces los últimos en enterarse de alguna desviación, la comisión de un delito, la compra de facturas, básicamente es la alta dirección órgano de gobierno. Porque ellos dedican a hacer negocio y dejan a su área contable la responsabilidad de esta parte. Y oh, sorpresa, quien termina pagando los platos rotos es la alta dirección y el órgano de gobierno. Y es la típica frase, fue mi contador. Entonces tenemos que generar controles para desarticular o segmentar, más bien dicho, la mecánica del control efectivo, es decir, quién cuenta con la fiel, quién tiene la titularidad de las cuentas bancarias, quién dirige la administración, si se firman básicamente los estados financieros, quién los firma, hacer checklist de revisiones. O sea, básicamente tenemos que estar informando a la alta dirección y la alta dirección también tiene que estar prácticamente parando la oreja de lo que la empresa hace en materia administrativa, ¿no? Otra de las situaciones para observar el debido cumplimiento, pues, como lo comentaba en el tema del buzón tributario, viene mucho en boga la fiscalización electrónica. Entonces, en la fiscalización electrónica, pues la autoridad va a agarrar todos los asientos contables, el catálogo de cuentas, las balanzas, las pólizas, los FDIs, y nos va a hacer auditoría en base a esa información que ya obra por parte de la autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, hay diferentes plataformas de Tax Technology que nos permiten hacer cruces sustantivos de los FDIs, de nuestra información contable, para que no existan básicamente desviaciones o riesgos. Porque todo esto nos puede llevar a que nos restrinjan o nos cancelen el sello en base al 17H y el 17H bis del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Y bueno, en mecánica de la implementación de subcontratación de personal, pues, ¿qué les puedo decir? Aquí se va a reformar todo. Abundar en el tema creo que sería un tanto complejo, pero de lo que se hizo en el pasado hay que tener consideraciones relevantes, pues de que las empresas hayan pagado las contribuciones, los impuestos por sueldos y salarios, porque ahorita hay programas que están duro con la fiscalización hacia las retenciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte sobre quién subcontratamos para que prestara este tipo de prestaciones, ¿no? Y seguir los lineamientos del 15A de la Ley Federal de la Federación y básicamente, ¿no? En el tema de las estrategias agresivas, bueno, en el tema de las estrategias agresivas, como bien sabemos, pues ya tenemos muchos mecanismos por parte de la autoridad que están tratando de identificar. Uno de ellos son los esquemas reportables, que es la acción 12 de los BEPS. Y bueno, también hacer la observancia de los criterios no vinculativos, que son las prácticas fiscales indebidas, y cualquier cuestión aquí que tenga una carencia de razón de negocio, porque es un término que se va a utilizar muchísimo en la parte de recaracterización de operaciones. La autoridad va a empezar a fiscalizar, por ejemplo, transacciones donde no tengan carencia. Una empresa entran 100 pesos y sacan 100 pesos. Entonces, ahí no existe una razón de negocio. Lo que va a hacer la autoridad es recaracterizar esa operación. Hay que ver, darle mucha lectura a este artículo 5A y sobre todo, por ejemplo, en el tema, se me ocurre en la situación de razón de negocio, siempre debe de prevalecer el fondo sobre la forma, darle lectura a la norma de información A2 que habla sobre los postulados básicos de la sustancia económica y, bueno, tener también en consideración algo muy importante. Cualquier estrategia que se haya tenido puede tener un impacto de 5 a 10 años. Entonces, visualizar y hacer un análisis de todas las transacciones durante 5 años para atrás. Bueno, en materia de ley antilavado no voy a abundar más porque aquí tenemos al experto. Lo único que sí les voy a decir es que traemos unas multas descomunales si somos sujetos a alguna actividad. La verdad es que junto con los esquemas reportables,
estas multas pueden acabar en una empresa, porque pues pueden ir desde los 17,000 pesos hasta los 5 millones de pesos. Entonces, hay que tener Y mucho cuidado. pueden aumentar, Carlos. Sí, claro, claro. Y si me permites decir lo siguiente, Claro. Que siempre es prudente poner un marco referencial. No piensen en grandes empresas, piensen en pequeñas. En algún momento me tocó atender a una familia de empresarios del ramo inmobiliario. Tenían un incumplimiento con el envío de avisos, no sabían, increíblemente no sabían que tenían que hacer esto, se les fue como cualquier persona, y la multa que se les calculó una vez que se hizo el análisis de riesgo correspondiente era imposible de pagar. Si hubiesen tenido que liquidar los activos de la empresa con la mera finalidad de pagar la multa. Entonces, si ustedes creen que una multa de la ley antilavado es algo que se puede atender con relativa facilidad, les tengo una muy mala noticia. Puede implicar la muerte técnica de la empresa. Por supuesto, por supuesto. Para tener esa consideración. Bueno, avanzamos básicamente en la cuestión de la materialidad. La materialidad es un tema que está muy de boga, ¿no? Lo vemos constantemente donde está respaldado por el tema de los CEFOS, de los CEDOS. Aquí hay una situación bastante interesante. Siempre la carga de la prueba pues, la trae el contribuyente. O sea, queda a cargo de los contribuyentes para acreditar la materialidad. Entonces, siempre que tenemos que irnos por el precepto del fondo sobre la forma en cualquier transacción que nosotros hayamos tenido. Aquí realmente no existe una disposición, una norma, una ley que nos indique, oye, si tienes esto, básicamente ya cumples con la materialidad. Absolutamente no existe esa parte, ¿no? Entonces quedamos en arbitrio de la autoridad, por lo cual, si ya traemos una autoridad un tanto ciscada y nosotros somos un contribuyente bueno, pues nos ha tocado ver transacciones reales, donde básicamente las vuelven no deducibles porque no acreditan la materialidad. Lo vemos mucho en la mecánica de las devoluciones. Entonces, hay que empezar a generar toda esta mecánica del fondo de las transacciones, documentarlas, porque toda transacción real, pues deja un rastro, deja correos electrónicos. Yo creo que lo han visto, por ejemplo, en alguno de las personas o conocidos suyos, los cuestionarios tan extensos que hace la autoridad cuando detecta una operación relevante, pues hace unos cuestionarios que no hemos visto hasta de 100 preguntas. Entonces, hay que tener esta consideración, ¿no? Y básicamente, la única parte o la única sala que nos da un criterio, es decir, una sugerencia de lo que podemos tener para acreditar materialidad y que son sugerencias, es la sala especializada en materia de juicio en resolución exclusiva de fondo. Aquí les dejo el expediente donde nos indica cómo tenemos que documentar en base al tiempo, modo y lugar, ¿sí? Muy importante. Y seguir los lineamientos de las normas de información financiera, de los principios de sustancia económica, la 1, A2, A3, A4, A5 y A6, que eso es importante. De hecho, se está respaldando mucho la autoridad en estas normas de información financiera. Y bueno, aquí, si les llega a salir un EFO, por azares del destino, fue un contribuyente al principio bien portado y al final se terminó portando mal, los famosísimos híbridos. Aquí el momento idóneo para acercarse a la autoridad, porque muchos esperan a la carta de invitación o a la facultad de comprobación, ya están fritos. Déjenme decirles que aquí la parte idónea para acercarse es en los 30 días posteriores a la publicación en el diario, en la publicación definitiva en el Diario Oficial de la Federación. Aquí básicamente ya tenemos una sentencia donde podemos vislumbrar este escenario. Es decir, es nuestro derecho de audiencia que tenemos como contribuyentes para acercarnos, derivado que procede de un tema conductual. Y ahora, vemos algunos de estos riesgos en materia de lavado de dinero, en riesgos tributarios, y qué podemos hacer como contribuyentes como para prevenir toda esta parte. E incluso yo tendría más miedo al aspecto penal, porque ahorita la autoridad, todo lo que no cobra o lo que ve cuantioso, su brazo fuerte es la Procuraduría Fiscal de la Federación y el más fuerte es Santiago Nieto.
Entonces, lo que tenemos que hacer es una mecánica del compliance tributario o un modelo de cumplimiento. Básicamente, ¿qué viene siendo el compliance tributario? Que es un tema de moda de origen reciente. Pues son todas las políticas, protocolos para detectar, mitigar y gestionar los riesgos tributarios. Entendiendo que ahorita vivimos una mecánica donde se están empezando a armonizar muchas leyes, hay muchas iniciativas, traemos el tema del TEMEC, traemos el tema de la ley de responsabilidades, vaya, se están armonizando muchísimo para que a final de cuentas tengamos la necesidad de generar un modelo de cumplimiento o de buenas prácticas corporativas, entendiendo que ya la relación pues está sumamente desgastada entre el contribuyente y la autoridad. Y pues bueno, el compliance surge para esta parte, agarrar y ayudar a las dos partes a conciliar y a generar transparencia en los protocolos, pues para que exista una debida comunicación. Vemos, por ejemplo, que en España ya existe esta parte. La UNE 19.602, que surge por el eterno conflicto que tenía contra los contribuyentes, lo podemos ver muy evidente con los jugadores, con Cristiano Ronaldo, con Messi, que todo el tiempo están persuadidos por el fisco de España. Entonces surge esta norma española que realmente va a permear mucho en México. Va a permear mucho en México porque lo que hace mucho España en materia del derecho continental, pues México replica muchas veces esta parte. Entonces, creo yo que es necesario empezar a generar esta práctica, adelantarnos, anticiparnos, porque pues si bien es algo que necesitamos para generar confianza a la autoridad y exista cooperación y transparencia. En México contamos con la norma 19.600, que está basada en la ISO 19.600, que esto tiene que ver con el Sistema General de Gestión de Cumplimiento. Ahora, una pequeña guía general que nosotros podemos brindarles. Primero es generar un mapeo de riesgo, ver las necesidades y las expectativas del contribuyente, es decir, mi necesidad es que tengo muchos actos de fiscalización, me están llegando muchas multas en materia de lavado de dinero, entonces, ¿qué expectativas tengo? Pues bueno, minimizar ese tipo de desviaciones para precisamente darle un alcance. Este alcance pues va a determinar los límites de este sistema mediante los problemas internos y externos. Posteriormente vamos a emitir las políticas, protocolos y principalmente algo que tiene que ver el código de conducta, que tiene que estar publicado y socializado, que tiene mucho que ver con la ingeniería social, de hecho, y el accountability. De hecho, hace 3 semanas, justamente platicando, dio una plática el director de Ricardo Cacho, el director de General de Control de Procedimientos Penales de la Procuraduría, y comentaba toda esta parte del cumplimiento, del compliance, lo que tiene que ver con el accountability, pues es decir, la responsabilidad social de las empresas en una cultura organizacional, que ellos lo toman mucho en cuenta cuando existe un delito fiscal. A final de cuentas, se han salvado empresas por esta parte. De hecho, está facultado en el Código Penal, creo que en el 11 bis, si no mal recuerdo, no es mi materia, pero por ahí lo he visto. Entonces, hay que tener en esta parte la visión del código de ética y de buenas prácticas, ¿no? Bueno, después vamos a emitir un canal de denuncias para desarrollar e implementar los procesos de gestión que tienen que ver con las quejas, la retroalimentación, la detección y las irregularidades. Para después generar los compromisos de la alta dirección, como comentábamos, para que estén enterados en revisiones, adecuaciones, correcciones, resolución, medición de resultados y el seguimiento mismo que se le va a hacer a toda esta manual de políticas y protocolos. Se tiene que formar el personal de cumplimiento que va a estar a cargo de esta parte y supervisar y medición la evaluación de dichos resultados de forma continua, ¿sí? Bueno, en acciones preventivas, ¿qué podemos ver ya como culminación? Pues el compliance es un traje a la medida que nos ayuda a fijar límites mediante la autorregulación, la segmentación del control efectivo, que es una muy buena práctica, el inhibir las conductas delictivas, también nos puede estar ayudando a generar una mayor integración en pruebas contundentes y indicarnos los riesgos, ¿no? Básicamente, esta parte, la verdad es que creo yo que va a ser muy importante para las empresas para poder entenderse con la autoridad y hacerle frente a todos los riesgos que hoy en día viven.
porque si bien, pues traemos muchas líneas de defensa, ¿no? Traemos la auditoría externa, es decir, de estados financieros, pero existen lineamientos, ¿no? Donde la primera línea de defensa, pues lo lleva la misma organización, la segunda línea viene siendo el compliance, la tercera línea viene siendo la auditoría interna y la cuarta línea viene siendo la auditoría externa. Estamos hablando en materia de estados financieros, de calidad laboral, ambiental, fiscal, lo que sea. Pero siguiendo esta lógica de líneas, creo yo que debe de tomar mucha relevancia y las empresas lo deben de tomar muy en serio. Ahora, ¿qué beneficios? Pues bueno, aquí tenemos los beneficios que pues, nos van a permitir detectar desviaciones, las sanciones administrativas, evitar el tema reputacional, lo estamos viendo con Toyota, lo estamos viendo con el tema de Walmart, se pudo evitar esta parte, ¿no? La disminución de auditorías, el cumplimiento oportuno de las obligaciones, limitar la responsabilidad penal de la empresa en cuestión de los delitos fiscales, nos puede estar ayudando justamente como nuestra información va a tener un protocolo armónico de la presentación y de detección de desviaciones, pues nos va a ayudar a detonar una recuperación más rápido de los impuestos a favor, la continuidad de la organización y, bueno, mejorar principalmente la relación autoridad-contribuyente para que no nos emitan tanto presión hacia los contribuyentes y nos permitan hacer negocio, ¿no? Ese es básicamente lo que se pretende en base al compliance tributario. Pero bueno, por mi parte, para no quitarles más tiempo, no sé si tengan alguna pregunta para Salvador y para su servidor. Habrá sido un placer estar aquí platicándoles de este tema que deben de tener en consideración hacia un futuro. El quehacer de los negocios ha cambiado mucho. La autoridad constantemente está cambiando el juego del negocio, las reglas. Reforma 2020, 2021, tenemos una para el 2022. Entonces, pues tenemos que estar, yo creo que preventivos, ¿no? Para evitar cualquier daño, ¿no? En esa parte, y el compliance es algo que nos puede estar ayudando, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Si alguien tuviera alguna pregunta, puede dejarla en el chat y creo que ahí van dejando las preguntas, Carlos. Un segundito. Justamente Juan, bueno, está comentando con el tema reputacional de las grandes empresas porque salgan en las noticias. No sé si tengas algo que comentar, mi estimado Juan, en base a esa parte. Un segundo, te doy otro micrófono, Juan. Listo. Gracias Carlos, gracias Salvador por la presentación. El tema reputacional pareciera ser que es un tema bien importante y digo que pareciera ser porque hemos visto a lo largo de la historia, por ejemplo, que IBM ha sido acusada de sobornos en otros países, Walmart ha sido obligada a pagar impuestos en México, FEMSA, si no me equivoco, también. Y grandes empresas, y pues lo único que pasa es que lo pagan y siguen vendiendo, siguen creciendo, siguen siendo las grandes empresas. Aquí el tema es que siento que muchos de estos puntos que han comentado como cumplimiento de obligaciones están dirigidos realmente para terminar con pequeñas y medianas empresas. Eso pareciera ser el objetivo de la autoridad cuando se emiten estas leyes. No es posible ni es entendible que el ejemplo que dio Salvador de una familia que no presentó avisos, pues acaben con un negocio. Es lógico, es completamente aberrante eso que pasa, ¿no? Y lo que dicen, pues aparentemente lo único que ocasiona es meterle miedo al pequeño y mediano empresario
al profesionista independiente, a la ama de casa que vende o renta una casa y por no presentar un aviso se la van a... Eso es aberrante, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva o su punto de vista respecto a eso? Porque no todas las empresas van a poder pagar un compliance fiscal, ni todas las empresas van a poder contratar a grandes asesores en PLD, en temas de impuestos, y ahora consíguete a un auditor, y ahora se vuelve extraordinariamente caro y pareciera ser que los legisladores no ven eso. Creo yo que tienes totalmente la razón. Se ha vuelto un tanto complejo el qué hacer de los negocios. Mucha sobreregulación tenemos. Es muy complejo y sí hay empresas, a mí me ha tocado ver empresas que truenan por créditos fiscales o truenan por multas o truenan por cualquier índole. Sin embargo, sí, el compliance fiscal y el compliance en forma general en mecanismos de gobierno corporativo, pues sí, no es para todos. La realidad no es para todos porque sí es un tanto complejo. Opera bien para empresas medianas y grandes, que ahorita Salvador les puede abundar más en ese tema, que es el experto en tema de gobierno corporativo. Pero si bien, por ejemplo, en materia de impuestos, creo yo que teniendo un manual de cumplimiento donde se revise ese cumplimiento mes con mes, yo creo que podemos hacer poco. O sea, podemos hacer mucho con poco. Esa es la realidad. O sea, la autoridad, ¿qué es lo que está tratando de decir? Y lo platicó Ricardo Cacho, ¿no? A mí demuéstrenme cuando existe un delito fiscal que no fueron partícipes, sino que fue una situación donde el contador o donde alguien prácticamente hizo que el representante legal, órgano de gobierno o alta dirección cayeran en una hipótesis. Entonces, si ustedes me desarticulan con esa parte del gobierno, vamos a poner el compliance o un manual de cumplimiento, se toma muy en cuenta. Se toma muy en cuenta. Bueno, ahora me toca, ¿no, Carlos? Claro. Me toca Por contestar, favor. Juan. A ver, nada más quiero dejarnos lo siguiente bien claro. La parte del impacto reputacional puede ser que tú lo veas como algo que, pues al final del día no pasa nada y te mencionan. Sí, pero porque estamos hablando de empresas que caen en este rollo de too big to fail. Sí, claro, IBM, sí, claro, FEMSA, sí, claro, Walmart. Sí, son demasiado grandes para caer, pero también te pido que entonces pongamos sobre la mesa a las empresas pequeñas o medianas. Y no se necesita que quiebren por un periodicazo. Si una empresa pequeña, una empresa mediana es objeto de información negativa en medios de comunicación, eso puede ser puede ser el argumento que un banco utilice para cerrarle sus cuentas de banco. El famoso de-risking, ¿sabes qué? Tú representas demasiado riesgo. Vamos a poner un ejemplo. La empresa persiana Dark está vinculada a Cártel de Jalisco Nueva Generación. Eso entonces resultó ser falso. O fueron mencionadas en la mañanera, como dice Carlos. Ese argumento basta y sobra para que un banco decida terminar de manera unilateral sus relaciones. ¿Y ese cuál es el problema, Salvador? El problema, que lo he visto, es que luego los dueños de esas empresas reciben sus cheques de caja por 15, 20, 30 millones de pesos y andan peregrinando para encontrar un banco que les acepte este depósito, porque surge algo llamado riesgo de contagio sistémico. Van a ir del banco A al banco B, y en el banco B, cuando les hagan una investigación de debida diligencia, la que todas las empresas deberían hacer, resulta ser que les va a brincar la misma nota negativa. Entonces, de entrada, en esta época, el derecho al audio digital, que también ya es todo un tema, es lo que priva. Si hay información negativa por un crimen financiero en tu contra, agárrate. La vida se te puede complicar. 1, 2, por la ley antilavado. Híjole, ¿cómo te explico? Los casos que hemos visto en los cuales muchos empresarios te mandan a la porra. No, a mí no me interesa el que cumplir con la ley antilavado. Con que yo cumpla con los impuestos, basta y sobra. Esta ley, en buena medida, se constituyó como un termómetro para poder
medir cómo era el cumplimiento de las mujeres y hombres de negocios en México. Y por eso yo utilizo esta expresión. Nos ganó el apetito del riesgo y llegó la hora, y ahora llegó la hora de cambiar ese mindset. Ya no se trata de generar 1,000 millones y ya, como de lugar. No, se trata de generarlos, pero por las razones correctas. Y por lo tanto, por eso nos brincamos a la tercera parte de mi respuesta. El nivel de multas, la posibilidad de llegar a la cárcel, la posibilidad de que exista un impacto reputacional en tu contra que no sea fácilmente manejable, te tiene como empresario, te tiene que obligar como empresario a que tú digas, ok, va, voy a implementar el compliance, voy a implementar el gobierno corporativo, pero no solo de nombre, porque si ustedes, y los invito a que hagan este ejercicio, si ustedes entran a LinkedIn, se van a topar con algo bien chistoso. Todos hoy por hoy ya son expertos en compliance, pero se dedican únicamente a decirte, haz lo bueno, no hagas lo malo. Y eso es otro factor de riesgo para el empresariado mexicano, porque es como si llegara un especialista en impuestos y te dice que el 69 bis es un fenómeno de la imaginación del presidente y que no te tienes que preocupar. Bueno, tú como empresario sigues ese consejo y ¿qué es lo que vas a tener? La falsa sensación de que te estás protegiendo, que estás blindando tu operación, cuando la realidad es que lo único que estás haciendo es dejar de generar un protocolo de protección a tus operaciones. Llegó el momento para que las mujeres y hombres de negocios en México decidan ir por políticas dentro de sus empresas de corporate governance con la finalidad de prevenir todas estas broncas que les estamos platicando el día de hoy. Sí, por eso comentaba yo que el tema de reputacional le pega más a las medianas y pequeñas empresas, porque las grandes empresas lo pueden manejar y hacen lo que tengan que hacer y no les pasa gran cosa. El tema es que yo decía, bueno, esto de la reputación le pega más a las pequeñas y medianas empresas porque definitivamente hacen que quiebre un negocio, que se me hace ilógico y aberrante. Eso no le quita esa cuestión ilógica y de aberración. O sea, ¿cómo pueden hacer eso? Pero bueno, me queda... O te invito a que lo pienses como persona física. Oye, tú eres miembro del Consejo de Administración. Te toca un periodicazo, a ti te pueden reventar la reputación. Quiero ver quién te contrata el día de mañana. Sí. Eso queda claro. Nada más habrá que ver cómo se traduce el golpe, porque de que te puede tocar, te puede tocar. Yo le digo a mis clientes, entre una multa y hacerle frente al impacto reputacional, siempre me voy a quedar con la multa, porque sé cuánto es y sé que hay un procedimiento administrativo para combatirla. El impacto reputacional no estoy muy claro hasta dónde pueda llegar. Buenísimo, buenísimo. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Rápidamente paso a una pregunta que fue la primera, que tiene que ver con el tema de la contabilidad. Ay, perdón. Rápido, la contesto rápido. Básicamente, hay que recordarle la disposición fiscal. Las pólizas básicamente solo serán proporcionadas a requerimiento expreso por la autoridad. Sin embargo, yo creo que la definición de la contabilidad pues es muy amplio. Habría que darle lectura al 28 y al 33 del reglamento, 28 de la ley del ICR, entonces, teniendo esa tesitura. ¿Y quién más trae una pregunta? Creo que Juan Martín quería hacer una pregunta, ¿no? Así es, le voy a dar acceso al micrófono. ¿Listo, Juan Martín? Hola, Juan Martín, ¿puedes escucharnos? Hola, buenas noches a todos los participantes. Salvador, Carlos, un gusto. El gusto es nuestro, mi estimado Juan Martín. Gracias. Más que una pregunta, es un comentario lo que está sucediendo ya con las notarías aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Ya los notarios tienen un comunicado por parte del SAT donde les informen de aquellas empresas
aquellas constituciones más bien de empresas que tienen un objeto multifuncional o tutti frutti, serían consideradas como empresas presuntamente que van a simular operaciones, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje? Que pues ya antes de que se constituyan, ya el SAT está pidiendo información de giros bastante amplios, ¿no? Y los notarios tienen la obligación de avisar al SAT en ese sentido. Entonces, pues nada más para que estemos enterados, y una recomendación con nuestros clientes, pues sería que afinaran muy bien el objeto social, no lo dejaran ahora sí que tan amplio como suele pasar en algunos casos, por esta situación. Ese es mi comentario. Muchas gracias, mi estimado Juan Martín. Pues yo creo que ya nos excedimos un poquito del tiempo. Cualquier pregunta, pues nos la pueden hacer llegar a nuestros correos electrónicos. No sé si gustan, mi estimado Salvador, poner tu correo electrónico dentro del chat. Y con mucho gusto les daremos respuesta. Ahorita Pues lo bueno, pongo. por nuestra parte, la verdad me dio un placer ahora sí que invitar a Salvador, mi buen amigo y maestro, que ha estado en sus Un cursos. placer, amigo. Y la verdad, pues agradezco también a Paco, ahora sí que la apertura de este evento, a todos, a todo el auditorio. Y pues estamos muy a la orden por cualquier cuestión que ustedes requieran. Y bueno, cualquier duda, pues ahí está los correos electrónicos para que nos escriban. Perfecto, gracias a todos y estaremos enviando los materiales necesarios y la invitación para la siguiente sesión en próximos días. Hasta luego. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias.